Todos a veces nos tenemos que enfrentar a cosas que no tienen solución humana, cosas que están más allá de lo que nosotros podemos o lo que sabemos, más allá de nuestras capacidades. No nos gusta pensar en esas cosas. A veces por la misma juventud y fuerza que tenemos de una manera natural, pues no nos gusta pensar que podemos estar enfermos, que podemos pues tener algún problema ante el cual no podemos hacer nada. Nos sentimos fuertes y sentimos que no nos va a pasar nada, a veces por lo que sabemos, por nuestra propia juventud, pero siempre llegan estos momentos. Esta semana tuvimos pues un sismo, un huracán, y pues son cosas ante las que no podemos hacer nada. Bueno, se pueden hacer ciertas cosas, ¿no? Se puede evacuar, se puede tratar de ponerse a salvo, pero hay momentos en que ni eso no se puede hacer o no sirve. Hay enfermedades que llegan y pues ciertamente en este tiempo se puede hacer mucho ante las enfermedades, cosas que antes no se podían hacer, no se sabía, pero hay enfermedades ante las cuales no se puede hacer nada. Lo único que hay que esperar es a que se termine la enfermedad y se termina con la muerte, que finalmente pues estamos enfermos todos y ese va a ser nuestro fin. Pero pues de esto trata el pasaje de Marcos 5. Vamos al Evangelio de Marcos, siguiendo con este estudio del Evangelio de Marcos. Vamos a leer primero del 21 al 24, porque son dos historias, una que se interrumpe esta historia por otra que vimos hace 2 semanas con la enfermedad. Vamos a retomar entonces a 35. Entonces 21, Marcos 5, 21 dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él. Ahí viene la otra historia de la mujer con un problema de salud, y retomamos este relato en el versículo 35. Dice: mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate.
Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Vamos a orar. Señor, pues te damos gracias por tu palabra, y sabemos que esta palabra tiene un propósito en nosotros. Te pedimos que tú lo cumplas por medio de tu Espíritu, que hables a nuestro corazón en este pasaje y que tú lo apliques, Señor, a nuestra vida, que sirva para cambiar nuestro corazón, para que veamos a Cristo, para mirar y confiar en Él, Señor. Ayúdanos y se haga tu voluntad, que sea para tu gloria, y lo pedimos por Cristo. Amén. Una multitud esperaba el regreso de Jesús de un viaje que hizo en barca al otro lado del mar de Galilea, a una región gentil. Él había estado enseñando primero en esa orilla, en ese lado del mar. Al terminar el día se fue en la barca. La gente que se quedó no sabía, pero en ese viaje se había demostrado su poder sobre los elementos de la naturaleza al calmar una tormenta, dándole órdenes a estos elementos, sobre los demonios al derrotar a una legión de ellos que se habían apoderado de un hombre. A este regreso daría testimonio de su poder sobre la enfermedad y sobre la muerte, mostrando su completo dominio sobre estas cosas sobre las que los seres humanos no pueden hacer absolutamente nada, y da la solución. El primer paso es acercarse a Cristo, y estando cerca de Cristo, verlo a Él y poner en Él la confianza. Cuando desembarcó, la multitud se reunió alrededor de Él. Lo estaban esperando. Tenían gran admiración, pero como pasa muchas veces, donde hay gente, se reúne más gente. Siempre hay curiosos. Y entonces se hace una multitud. Muchos tenían admiración, pero la gran mayoría estaban ahí porque pensaban que algo podrían recibir. Estaban impresionados por lo que habían visto, por lo que habían oído, y querían seguir viendo y querían seguir escuchando. Y tenemos primero el ruego de Jairo, en los versículos 22 a 24, y dice: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él. Vino un hombre importante, uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y en cuanto vio a Jesús se postró ante él en tierra, se arrodilló. Él era uno de los que esperaban con ansia el regreso de Jesús, y él tenía una razón personal de peso, una razón que la multitud no conocía. Para él el tiempo era muy importante. Cada minuto que pasaba contaba mucho. ¿Qué habría pasado si los hombres de Gadara, que le pidieron a Jesús que se fuera, le hubieran pedido que se quedara con ellos unos días? Lo leímos ahí en la confesión de fe acerca de la providencia de Dios. Todo lo que pasa tiene un propósito para todos los involucrados.
para los de Gadara manifestar su rechazo a Cristo, para Jairo fortalecer su fe, para que se cumpla su decreto. Dios usa las acciones de los hombres y las acomoda en el tiempo sobre el cual también Él es soberano. La multitud debió sorprenderse mucho al ver a un hombre principal de la sinagoga arrodillarse ante alguien que no era del agrado de los escribas y los fariseos. Todos sabían que las autoridades religiosas se habían opuesto a las enseñanzas de Jesús. Lo habían acusado de usar el poder del diablo para expulsar a los demonios y querían destruirlo. Sin embargo, uno de los principales de la sinagoga, ante la vista de esa gran cantidad de gente, se arrodilló ante Jesús, no solamente en una actitud de reverencia, sino de adoración. ¿Habrán reconocido los gobernantes qué es el Cristo? Pensaban muchos de la multitud. Este hombre era uno de los encargados de organizar las actividades en la sinagoga. Necesariamente era un hombre religioso y reconocido en su comunidad. Por su posición, seguramente había estado en la sinagoga cuando Jesús enseñaba ahí los días de reposo y había visto algunos de los milagros. Así como el contexto indica, era la sinagoga de Capernaum, había estado ahí cuando sanó al hombre de la mano seca, había visto cómo expulsaba demonios, había visto varias cosas. A pesar de su importancia y prestigio, vino ante Jesús con humildad y sencillez, sin tener una actitud de exigir. Se postró ante Él en público, ante todos, sin importarle lo que pensara o lo que dijera la gente. Él tenía un problema y una necesidad muy grande que nadie podía resolver. Su hija estaba a punto de morir y no había una solución humana. Como un hombre importante, de posición privilegiada, tenía recursos económicos y con toda seguridad había recurrido primero a los médicos. No habían podido sanar a su hija. Había recurrido a remedios caseros, quizá a medicina alternativa, y no había nada que pudiera hacer ni él ni nadie. Lo intentó todo y llegó el momento en que se dio cuenta que nada estaba sirviendo, nada se podía hacer desde el punto de vista humano. Pero él había visto a Jesús en acción y sabía que él era el que decía ser el Mesías. Su poder para expulsar a los demonios no venía de los demonios, sino de Dios. Él era Dios, como había dicho. El Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. También dijo, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Entonces, Él vino y se humilló, reconociendo su insuficiencia y confiando en el poder de Cristo. Muchas veces, solo en situaciones de profunda aflicción personal, es como nosotros nos humillamos ante Dios. Cuando las cosas van bien, ni siquiera nos acordamos de Él, no pensamos en Él. Cuando las cosas se ponen difíciles, nos acordamos y venimos. Y le rogaba mucho. Jairo estaba desesperado porque la
muerte de su hija estaba cerca. Eso lo llevó a clamar con insistencia. Por Lucas sabemos que era su única hija y que tenía 12 años. Y le decía: ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jairo tiene fe en el Señor y confiaba en que Él podía sanar a su hija. Jesús escuchó el ruego de Jairo y fue con él a su casa, donde estaba su hija. Aquí vemos que Jairo tiene fe en Cristo, confía en Él. Jesús muy bien pudo haber sanado a la hija a distancia, con decir solamente una palabra, como lo hizo con el siervo del centurión. De esa manera evitaba el sufrimiento del padre y evitaba la muerte de la hija. Pero en esta ocasión no lo hizo así. Una de las enseñanzas necesarias para Jairo, para sus discípulos y para nosotros es que si hay fe, el Señor la probará para hacerla crecer y para fortalecerla. La multitud los siguió, queriendo saber lo que iba a hacer el Señor. Muchos estaban ahí nada más por la fama de Jesús, venían de lugares lejanos solamente para verlo hacer un milagro. La fe de Jairo era suficiente para saber que Jesús podía sanar a su hija enferma gravemente, aún a punto de morir. Pero él debía entender que el poder de Jesús no estaba limitado. Tenía poder sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre la enfermedad y también sobre la muerte. La única manera en que llegara a comprender todo el poder de Cristo era esperando hasta que la niña muriera. Para Jairo, el lento avance junto a Cristo entre la multitud era angustiante. Él hubiera querido correr, llegar lo más pronto que se pudiera junto a su hija con Jesús, pero apenas se podía caminar. Algo parecido ocurrió con Lázaro y sus hermanos. Cuando llegó a Jesús el aviso de que su amigo Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar en el que estaba antes de ir a Betania. El tiempo que pasó allá sirvió para enseñar a Marta y María que su poder estaba más allá de solamente sanar a su hermano enfermo. Él le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Dice el pasaje: Marta respondió: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Pero mientras iban avanzando Jairo y Jesús entre la multitud, de repente Jesús se detuvo y se volvió hacia la multitud preguntando: ¿quién ha tocado mis vestidos? Jairo seguramente estaba desesperado. ¿Por qué se detenía? Hasta sus discípulos se extrañaron de la pregunta y le dijeron: toda la multitud te toca, ¿cómo preguntas eso? Pero él seguía mirando entre la multitud hasta que una mujer le confesó que ella lo había tocado. La razón era que tenía un flujo de sangre desde hacía 12 años y había pensado
que si solo tocaba su manto sería sanada. Ella había estado enferma todo ese tiempo, 12 años. No tenía dinero porque todo lo había gastado en médicos. Y en lugar de mejorar, empeoraba. Para completar su sufrimiento, ese padecimiento la hacía inmunda. Todo lo que tocaba quedaba inmundo y estaba condenada al aislamiento social. Su única esperanza ante un problema en el que ella no podía hacer nada, los médicos no podían hacer nada, ni nadie podía hacer nada, el único era Jesús, y puso en él su confianza, por eso lo tocó. Su fe fue recompensada. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Dos personas, un hombre rico con educación y con una elevada posición, y una mujer sin dinero y excluida de la sociedad debido a una necesidad que tenía cada uno, se acercaron a Cristo. En verdad, Él no hace acepción de personas, y en medio de una multitud se tomó el tiempo para atender a cada uno individualmente. Accedió a ir con uno y sanó a la otra. Durante todo este diálogo, todo esto que pasó, Jairo no dijo nada, pero en su interior estaba desconcertado. Era como si tú tuvieras una emergencia de vida o muerte y fueras a llamar a un médico, lo encuentras y va contigo, van en una ambulancia que trae los aparatos para una emergencia. Y hay mucho tráfico y no puedes avanzar, pero de todos modos el médico detiene la ambulancia, se baja y se pone a platicar con una mujer que se torció un tobillo. Dices, la mujer tenía una necesidad de ser sanada, de eso no cabe duda, sufría mucho, pero había estado así por 12 años. Bien podía esperar unas horas más o un día más, no se iba a morir por eso, pero a su hija le quedaba muy poco tiempo y se estaba acabando. La mujer sintió un gran alivio al ser sanada, mientras Jairo estaba al lado de Jesús, impaciente y consumido por la angustia con el pasar del tiempo, preguntándose por qué tardaba tanto mientras su hija agonizaba. Nosotros llegamos a sentir lo mismo al ver cómo Dios soluciona los problemas de otros, mientras nosotros estamos impacientes esperando a que haga algo en nuestra desesperada situación. En esos momentos tenemos que recordar que hay propósitos diferentes para cada uno y que el tiempo que tiene Dios para hacer las cosas es su tiempo y es el mejor, aunque nosotros no lo entendamos. Hay un propósito superior que no alcanzamos a ver muchas veces. Entonces tenemos ahí las noticias desde la casa, como segundo punto, las noticias de la casa en el versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Las dos historias del pasaje están relacionadas. La impresión que quiere dar Marcos es que el tiempo
perdido para atender a la mujer del flujo de sangre fue la causa, fue lo que le costó la vida a la hija de Jairo. Por lo menos eso es lo que habrá pensado la multitud y pues también Jairo. Este mensajero que llegó fue muy insensible. Quizá él no estaba de acuerdo con que Jairo hubiera acudido a buscar a Jesús. Dio a entender que al pedir la ayuda de Jesús era molestarlo. Jairo seguramente hubiera pensado, la muerte de mi hija es una molestia, pero él estaba tratando de entender que no era muy importante. ¿Para qué molestarlo más? Ya lo había molestado al pedirle que fuera a su casa. Este hombre no solamente anunció la muerte de su hija, hizo una obra de un enemigo. Atacó la fe de Jairo, quiso desanimar la fe de Jairo. Ante la muerte era inútil pedir ayuda, ya nada se podía hacer. La muerte era el fin de su esperanza. Además, dio a entender que Jesús era solamente un maestro. Tal vez era bueno para enseñar, pero ¿qué podía hacer ante la muerte? Muchos de la multitud habían visto grandes cosas y sabían que no era un simple maestro, y decían: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. En Lucas vemos esto. Pero este hombre que venía de la casa de Jairo no creía eso. Él estaba de acuerdo con los fariseos. Quizás se asombraba de sus enseñanzas que no podía rebatir, porque enseñaba con autoridad. Pero no quería creer. Él no quería creer. Dice el versículo 36: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Jesús vio el impacto negativo que tuvieron las palabras del mensajero en el corazón y en la fe de Jairo, e intervino enseguida para animar la fe de un hombre abatido por la noticia. Jesús mostró una gran calma, porque él tenía control perfecto de la situación. No se dejó influir por el pesimismo y no quiso que Jairo lo hiciera. Animó a Jairo para desechar el temor. No temas. No hay lugar para el temor en los que han puesto su fe en Cristo. El que conoce a Dios lo ama, sabe que Dios lo ama, y sabiendo de ese amor que tiene por los que ponen su fe en su amado Hijo. Dice la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículos 17 y 18. Aquí habla del temor. Podemos entender lo que es el temor respecto a la fe, que es lo contrario. Dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Los discípulos de Jesús que tuvieron un gran temor cuando Él calmó
la tormenta, la tempestad. También temieron los demonios, temieron los hombres que le pidieron a Jesús que se fuera, al darse cuenta todos ellos ante quién estaban. No un gran maestro, no un gran profeta, sino el Mesías esperado, que era Dios mismo. Pero ese temor, al ir creciendo el entendimiento ante quién están, y al ir creciendo la confianza, la fe se transforma en confianza. No temas, cree solamente. Jesús nos estaba animando a creer que Él podía hacer lo que todos los demás no creían posible. Para Él no había nada imposible. Aún la muerte está bajo la autoridad de Cristo. Todo lo que Jairo tenía que hacer era creer. Jesús le dijo a Marta frente a la tumba de Lázaro: si crees, verás la gloria de Dios. ¿Por qué le dijo Jesús a Jairo: no temas? ¿Qué tenía Jairo? Que ya no había esperanza para su hija. Temía la muerte, temía quedarse solo, o temía por el destino eterno de su hija. Cualquiera que sea nuestro temor, debemos entender que el temor es lo opuesto a la fe. Creer en Dios elimina el temor. El único remedio para el temor que viene de la incredulidad es confiar en el poder, la misericordia, la bondad y el amor de Cristo. Nosotros vivimos con miedo. Miedo al qué dirán, miedo a perder el trabajo, miedo a sufrir un accidente, miedo a la enfermedad, miedo a no ser felices si dejamos un pecado, y desde luego miedo a la muerte de un ser querido o la nuestra. Es verdad que a veces estamos en una situación desesperada y no vemos una solución humana, y quizá no la hay. Es el momento de venir a Cristo y rogarle mucho, mucho. Rogarle que venga con nosotros. Su respuesta es siempre la misma: no temas, cree solamente. Dice el versículo 37: y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Una multitud los seguía, pero ahora iba a ser un milagro muy especial, y no dejó que la gente que quería ver milagros lo siguiera. La razón es que Él no busca fama. Una manifestación de su poder tan notable como era resucitar a alguien habría dificultado su ministerio principal, que en ese momento era predicar y enseñar. Ya antes no se había dado la situación de que él no podía entrar a la ciudad porque sanó a un leproso, le dijo que no lo dijera, él lo divulgó, y por eso ya no podía entrar en la ciudad. Ahora también quiere estar con pocas personas. Se hizo acompañar de sus discípulos más cercanos para que fueran testigos del milagro. Tenía que haber testigos. Según la ley de Moisés,
se necesitaba el testimonio de 2 o 3 para probar que algo era verdad. Uno de estos testigos era Pedro, al que Marcos tomó como fuente para escribir este evangelio. Estos 3, el grupo íntimo de Jesús, también estuvo en la transfiguración del monte y en el huerto de Getsemaní, en el momento de mayor sufrimiento de Cristo. Y tenemos finalmente la resurrección de la hija de Jairo, los versículos 38 a 40. Dice: y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Al llegar a la casa, él vio un gran alboroto. Había ahí mucha gente. No era la gente que venía acompañándolo desde el mar. Eran personas que, al enterarse de la muerte de un hombre principal, fueron a darle las condolencias. Así vemos que cuando alguien importante muere, como la funeraria se llena, ya hay filas y filas de personas. Pero en esa época era costumbre que se contrataran mujeres para que lloraran y lamentaran por la muerte de una persona. Daban alaridos y se arrancaban los cabellos en señal de duelo. También contrataban músicos, generalmente flautistas, como explica Mateo en el pasaje paralelo. Al ser Jairo un hombre importante, estas personas contratadas eran numerosas, pero además estaban muchas personas conocidas y familiares que manifestaban su duelo también con lágrimas. Eran muy expresivos, rasgaban los vestidos muchas veces. Que ya hubiera tanta gente demuestra que la familia ya esperaba la muerte de la niña, ya habían hecho todos los preparativos. Al entrar en la casa les dijo: ¿por qué hacen un alboroto tan grande y lloran como si la niña estuviera muerta? No está muerta, sino duerme. Como si dijera: para ustedes está muerta, para mí simplemente está dormida. Ustedes no pueden hacer nada, pero yo sí. Cuando resucitó a Lázaro, dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarlo. Lo que para nosotros es definitivo y no hay solución, para Cristo no es la última palabra. La muerte física es un estado pasajero. Nosotros le tememos porque no confiamos totalmente en Cristo, pero todos dormiremos en ese sentido de la muerte física, esperando a que Cristo nos despierte. Entonces, unos serán despertados para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La condenación, también llamada la muerte segunda, es la separación eterna de Dios, y esa es definitiva y sin solución. Así lo ha determinado Dios. Para los que creyeron en Cristo,
La muerte es un sueño del que serán despertados por el Señor en su regreso al final de los tiempos. Ya leímos esto en 1 Tesalonicenses, pero vamos a leerlo. 1 Tesalonicenses 4, versículos 14 a 17. Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La vida eterna, lo que llamamos salvación, es un don que Dios da por medio de la fe. Es un don que nos los da desde ahora, por creer en Jesucristo, a quien envió cuando estábamos muertos, hablando de una manera espiritual, muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando éramos enemigos de Dios, estábamos en una rebelión contra Él. Solamente por gracia. Por eso es un don. Jesucristo pagó el castigo que nos correspondía a nosotros por nuestro pecado. El creer y confiar en Cristo implica el abandono del estado de rebelión, abandonar el pecado y someterse a la autoridad de Cristo como único soberano. Ven a Cristo. Tu alma agoniza. Tu hija, tu alma está en agonía. Cree en Cristo. Él puede sanar tu alma. Arrepiéntete de tu incredulidad y deja tu pecado. Aunque te parezca imposible a ti, para Cristo no lo es. No temas, cree solamente. Las personas que estaban en el funeral, al oír a Cristo, se burlaban. Ellos sabían que la niña estaba muerta. Las mujeres contratadas para llorar eran expertas en reconocer a un muerto. Habían visto a muchos, eran profesionales de los velorios y del luto y del llanto. Pasaron rápidamente a la burla. Es una actitud típica de los que se niegan a creer en Cristo. Jesús en ningún momento perdió la calma ni se incomodó por las burlas. Simplemente hizo salir a todos, menos a los padres y a los que iban con él. Y entró a la habitación donde estaba la niña. Dice el versículo 41: y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Las dos historias están íntimamente entrelazadas.
así como no era permitido por la ley de Moisés tocar a una mujer inmunda, por ser considerada inmunda, y todo lo que tocaba quedaba impuro. También el que tocaba el cuerpo de una persona muerta quedaba inmundo por un tiempo, según la ley, hasta la noche. A veces era inevitable, alguien tenía que enterrar, alguien tenía que tocar a estas personas, pero era una situación incómoda y que todos tratarían de evitar. A los sacerdotes sí se les tenía prohibido contaminarse de esta manera, aún por personas cercanas, como algo para que entendamos la impureza de podernos acercar a las cosas sagradas, acercarnos a Dios, estando contaminados. Pero aquí vemos lo que Jesús vino a hacer. No solo tocó lo inmundo, Él tomó toda nuestra inmundicia, toda nuestra suciedad, para purificarnos. Pero Él, en lugar de contaminarse, dio vida. Y los dos casos fue por medio de la fe. En los dos casos, la fe tuvo que vencer grandes dificultades, pero en los dos casos la fe fue recompensada. Tomó la mano de la niña, y Marcos escribe las palabras en arameo. Era el idioma que se hablaba comúnmente, y las traduce al griego para los lectores de su evangelio que no hablaban arameo, para aquellos que no eran judíos. Cristo habló el idioma de la gente común. No había motivo para pensar que él era un mago que decía palabras mágicas, conjuros, palabras especiales para que el cadáver de la niña resucitara. Él habló, se dirigió a la niña y le habló como a una niña que estaba durmiendo, en el idioma que hablaba la niña. Dice el versículo 42. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Se levantó al instante y estaba caminaba continuamente. Hasta este momento es cuando Marcos menciona la edad de la niña, 12 años. Curiosamente, ese era el tiempo que tenía enferma la mujer con flujo de sangre. Su enfermedad inició cuando nació la niña. Según la cultura judía, una niña dejaba de serlo y se convertía en mujer a los 12 años. A los 12 años y un día ya era una mujer. Pero que fuera considerada una mujer por los judíos, para Jairo el Señor era solamente una niña pequeña. Eso es lo que significa Talita. Los padres, que eran los únicos que estaban ahí, se espantaron grandemente. Es el temor, el que ya hemos hablado, el que ya hemos mencionado, de aquel que entiende exactamente delante de quién está. Fue un impacto tremendo. Momentos antes era un cadáver frío, pálido, y ahora estaba caminando llena de vida. Indudablemente que sintieron alegría y agradecimiento, pero estar ante Dios les causó un gran temor. Dice el versículo 43:
pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese. Y digo que se le diese de comer. El Señor insistió en que no dijeran lo que había sucedido. Pero esto era algo difícil de hacer. Había ahí, veíamos, una gran cantidad de gente, y habían visto a la niña muerta, y ahora estaba viva. No podían esconderla, que nadie la viera, esconderla en la casa. Era imposible que se guardara como un secreto. Pero Él lo mandó para no tener una gran cantidad de gente siguiéndolo, para que resucitara a sus familiares muertos. Esto habría hecho imposible su ministerio. Pero sin embargo, la noticia se supo por todos lados. Dice Mateo en el pasaje paralelo 9:26, dice: y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Una vez que se había restaurado la vida, era necesario mantenerla usando los medios ordinarios para ese fin. También leíamos ahora de estos medios en la confesión, y esos medios son los alimentos. Dios va a usar estos medios normalmente. La otra cosa pues sería un milagro. La instrucción que les dio de que le dieran de comer muestra la humanidad y la ternura de Cristo al preocuparse por la niña, que probablemente por su agonía no había comido pues durante algún tiempo, quizá algunos días. En este tiempo nosotros podemos clamar a Dios por la salud de un ser querido. Podemos recibir o no una respuesta positiva, pero lo que debemos aprender de estos milagros es que nuestra fe en Cristo nos debe llevar a tener una visión completamente nueva de la enfermedad y de la muerte. Una visión diferente a la que tiene el mundo. Ni la enfermedad ni la muerte tienen un poder permanente sobre los que hemos creído en Cristo. Él tiene el poder y control sobre ellas, y llegará el tiempo que nos libre de ellas definitivamente. Todos los beneficios los recibimos de Cristo por medio de la fe. No temas, cree solamente. Vamos